Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Alfonso Ortiz Lavariega. Soy estudiante en el Centro Regional de Educación Normal del Estado de Oaxaca. Este video es para la asignatura de Adecuación Curricular, la unidad 2, que lleva por nombre Situación Didáctica, elemento que estructura el proyecto de trabajo en el aula. A continuación, presento un pequeño resumen expositivo de manera oral acerca del video donde se sintetiza el contenido de los apartados que se señalan. El nombre, pues, del texto es Iniciación al estudio de la teoría de las situaciones didácticas, del autor Guy Brusseau. La principal contribución de este autor mencionado es la didáctica de la matemática, la cual es una teoría de la enseñanza basada en la hipótesis de que los conocimientos matemáticos no se construyen espontáneamente, sino que se buscan condiciones para una génesis artificial de estos conocimientos. Dentro de esto encontramos el componente esencial del contenido didáctico, el cual es la devolución. El concepto fue introducido en 1978 por Guy Brusseau como una posible causa de un fracaso electivo en la matemática de primer grado. Los estudiantes responden más a lo que piensan que el docente espera de ellos, en lugar de responder a lo que la situación que se les está presentando exige. Los estudiantes se comportan entonces como si tuvieran implícito un segundo contrato en virtud del cual tienen que hacer lo que se espera de ellos. Pero la teoría de Guy Brusseau ha permitido conocer y comprender numerosos fenómenos que no solamente se pueden ver en el dominio de la didáctica matemática, sino se pueden encontrar en otras disciplinas. La devolución didáctica es el acto por el cual el docente hace que el alumno acepte la responsabilidad de una situación de aprendizaje o problema, aceptando él mismo las consecuencias de este proceso. La devolución en la didáctica que plantea el maestro a los cuestionamientos para resolver problemas se genera a través de un sistema de estrategias. Estrategias para enseñar, para dar pautas a los alumnos, para que ellos puedan por sí mismos generar el saber. Está formado de 5 etapas. La primera es la devolución de la adivinanza. La segunda es la anticipación de la solución. La tercera es la declaración y su examen. Una cuarta tenemos la devolución e institucionalización de una situación de aprendizaje didáctico. Y por último, la anticipación a la prueba. Como punto número 2 tenemos la institucionalización. La función de la institucionalización es la de establecer y dar un estatus oficial al conocimiento referido en una actividad didáctica. Particularmente, citando a Brusseau, define las relaciones que pueden tener los comportamientos o las producciones libres del alumno, con el que el saber cultural o científico y con el proyecto didáctico da una lectura de esas actividades y les da un estatuto, según Brusseau 1986 en su página 84. Dicha palabra representa una síntesis o generalización de las actividades y producciones de los estudiantes, estableciendo así los objetos de saberes oficiales. El estudiante toma el objeto de conocimiento cuyo aspecto y configuración ha sido normada y legitimada por el discurso del profesor, quien previamente definió las características de la actividad matemática adoptada en clase y que es generadora de conocimiento, es decir, el tipo y la naturaleza de problemas situacionales y la actividad que se implementa, las cuales constituyen un medio para la construcción de significados en el aula. Más pues, la institucionalización no es más que la oficialización del saber que se lleva a cabo en el aula. Existen estrategias que son fuertemente didácticas, dice el autor, y dentro de ellos podemos encontrar responsabilidades que tanto el profesor como el alumno deben obtener. Tenemos estrategias, por ejemplo, de ostensión. En la estrategia de ostensión, el profesor muestra un objeto y el alumno acepta verlo como el representante de una clase de la cual deberá reconocer en otras circunstancias, asumiendo que maestro y alumno pueden percibir lo mismo y que el alumno podrá adquirir un repertorio de reconocimiento universal. Ejemplo, describir un decimal como un número con coma no permite deducir las propiedades de estos objetos matemáticos. Ese es un ejemplo. Tenemos también las estrategias de condicionamiento. Es aquí donde el profesor organiza un reparto de ejercicios razonablemente repetitivos y ligeramente informativos y lo gestiona en función del rendimiento de su proceder que globalmente es bastante débil. El papel del alumno es presentarse a esa repetición, puede creer y el profesor también el tiempo se encargará de enseñarle y familiarizarlo, por ejemplo, lo que ni uno ni otro afrontan en el momento. Es decir, la práctica va a hacer que se lleve a cabo el conocimiento. Es una estrategia de condicionamiento, lo que acabamos de explicar.
La mayéutica socrática. Se trata de un juego de preguntas y respuestas donde el profesor se responsabiliza de la organización del interrogatorio, de manera que el alumno no pueda responder con sus propios recursos. Pero la elección de las preguntas podría a priori tomar cualquier camino retórico y obtener la buena respuesta por medio de analogías y metáforas. Entonces, más bien es como un encontrar la respuesta haciéndote preguntas tú mismo, pero sin salirte del margen que el profesor ya tiene destinado para enseñar. Tenemos también la estrategia de aprendizaje empirista. El conocimiento se produce fundamentalmente por el contacto que establece el alumno con el medio al que debe de adaptarse. El profesor muestra un objeto y se supone que el alumno ve en las nociones los conceptos o propiedades. Un ejemplo es las clases de capacitación docente de matemática en el nivel primario, donde el alumno manipula el material concreto, pero no puede decirse que haya un trabajo cognitivo intencional por descubrir algo nuevo. Ese es el aprendizaje empirista. Dentro de las estrategias también encontramos la constructivista. Es aquí donde el profesor organiza situaciones de enseñanza para un nuevo saber y delega al alumno la responsabilidad de las adquisiciones. O sea, permite que el alumno sea parte de esto, que obtenga una responsabilidad para adquirir el conocimiento. Es fácil entender el medio constructivista. Tenemos también los contratos basados en la transformación de saberes antiguos. No es más que recordar lo que ya se tiene. Por ejemplo, está el caso de la revelación. El saber antiguo es evocado implícitamente para realzar y servir para decorar o, por ejemplo, al saber nuevo y finalmente ser peyorado o rechazado. Más bien es un fundamento que viene atrás del saber nuevo, el recordar los saberes antiguos. Tenemos efectos que vienen con las reformas. Dentro de esto, creo que hay algo que nos llama mucho la atención. En lo personal, a mí me llama la atención mucho esta forma de homogeneizar la educación, en el hecho de decir que podemos individualizar la enseñanza, donde los alumnos que no logran llevar el mismo ritmo de aprendizaje son aislados y adoctrinados de forma individual, buscando pues su rescate. Para el autor de este libro, para Guy Brusseau, esta reforma está totalmente equivocada, pues el conocimiento es un bien cultural. El modelo comercial que se maneja también, que es otro tipo de reforma, tiene objetivos y tiene evaluaciones. Las consecuencias de esto es que lamentablemente pues subestiman las capacidades del alumno, no teniendo como tal un desarrollo a niveles, sino más bien recordando los antiguos saberes. ¿Tiene efectos las reformas dentro de la educación? Sí. En conclusión, en razón a lo anterior y respecto a este texto, podemos decir que este análisis debe de ser de interés para todos aquellos que tienen alguna intención sobre la educación y principalmente este conocimiento va dedicado a la materia de matemáticas. Los que están metidos en la docencia, en la investigación, los que pretenden hacer pues hasta cierto punto una praxis que esté comprometida con el desarrollo y los saberes matemáticos, yo creo que esto que se analiza, esto que se estudia, es bastante viable para poderse relacionar con la investigación. Y todo lo estudiado también es algo referente que deben de manejar interesados en el ramo de la matemática. Y no solamente en la matemática, sino como pudimos ver, en las demás disciplinas. Al final de todo, Guy Brusseau lo que busca es catalogar las estrategias didácticas como un proceso mediante el cual se puede obtener conocimiento, tomando en cuenta los antiguos saberes, los nuevos y pasando por las diferentes estrategias para poder construir el conocimiento. Mi nombre es Luis Alfonso Ortiz Lavariega para la materia de educación curricular. Que tengan buena noche.